Si para luchar contra el terrorismo ponemos más controles fronterizos, como propone Fernández Díaz, intervenimos teléfonos, intensificamos los controles de pasajeros de avión como pide Estados Unidos, controlamos Internet como pide Francia, ¿podemos seguir presumiendo del mundo libre occidental? Doctrina del shock. Aquí venimos fundamentalmente a ratificar los valores europeos, a ratificar aquello que compartimos, fundamentalmente la defensa de la libertad, de los derechos fundamentales de las personas y la seguridad de todos los ciudadanos. Y venimos también a recordar que los totalitarismos, los fanatismos y el terrorismo nunca han ganado la batalla aquí ni en ningún otro lugar y no la ganarán en el futuro. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás solo. La Cafetera de Radiocable.com con Fernando Berlín. Líderes políticos en Francia han llegado a proponer la reinstauración de la pena de muerte. Nos identificamos con el espíritu y con la lección de tolerancia que dio ayer el pueblo francés frente al fanatismo y frente a los que por activa o por pasiva han promovido o han favorecido el fanatismo. Nosotros vamos a estar firmes en la defensa de los valores democráticos, en la defensa de los derechos civiles. Ahora, yo lo que le digo al señor Rajoy y al gobierno, que estamos a la espera, que si efectivamente el gobierno cumple con lo que ha dicho el señor Rajoy, si efectivamente los pacientes reciben la medicación que necesitan para seguir viviendo, se acabará la batería de acciones judiciales. Si no, en caso contrario, están preparadas las futuras. El PP da por hecho que el resto de encuestas realizadas hasta ahora y que le colocan como segunda o tercera fuerza se equivocan todas. Sobre todo Esperanza Aguirre, que dentro de la reunión ha tomado la palabra para expresar su temor ante lo que avanzan los sondeos. Pues me ha contestado que las encuestas del Partido Popular nos dan como primera fuerza, lo cual pues me ha tranquilizado mucho. ¿También en Madrid? Como dije en Twitter, me parece una barbaridad. Es una mala noticia para la democracia que los humoristas tengan que trabajar con miedo en nuestro país. El humor no delinque y creo que todos los demócratas tenemos que cerrar filas cuando en este caso el Partido Popular persigue de esta manera la libertad de expresión. Creo además que es vergonzoso, y todo el mundo estará de acuerdo, después de las barbaridades que se han dicho sobre nosotros, las barbaridades que se llevan diciendo a lo largo de un año, al final resulta que al que hay que denunciar es a Facu Díaz, que lo único que hace es hacer reír a través de la inteligencia. Aquí venimos fundamentalmente a ratificar los valores europeos, a ratificar aquello que compartimos, fundamentalmente la defensa de la libertad, de los derechos fundamentales de las personas. Amigos, muy buenos días. Es día 13 de enero de 2015 y lo estábamos escuchando Pablo Iglesias con ese alegato en defensa de los derechos civiles, a Tomás Gómez en esa cruzada por los derechos de los pacientes de hepatitis C, Ángeles Barceló cuando contaba la pregunta que hizo Aguirre a Mariano Rajoy preguntándole, bueno, pero es que parece que los resultados no nos dan muy bien, y dice Aguirre que Rajoy le contestó de forma tranquilizadora que iban a ganar las elecciones, que no se preocupase. Pablo Iglesias también, que ayer salió en defensa de Facu Díaz. Sabéis que el guionista y director de Tuerca News ha sido citado ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por un vídeo en el que parodiaba
al Partido Popular. Y, era un vídeo en el que unos encapuchados del Partido Popular entregaban las armas. Os imagináis las alusiones. Bueno, hablaremos con él ahora en unos minutos, pero mirad cómo contestó Facu Díaz a las primeras críticas que suscitó aquel vídeo. La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vincula la plataforma de afectados por la hipoteca con grupos filoterroristas. Un dirigente del Partido Popular de Canarias tilda a Eduardo Medina como el cojito de la ETA. Una concejala del PP llama terroristas a las mujeres que abortan. Un diputado del PP llama defensor de ETA a un portavoz del PNV. Un diputado provincial del PP llama defensora de ETA a una concejala de Izquierda Unida y a Sánchez Gordillo. El PP acusa a Mayur de intentar asesinar al rey. Un columnista de El Mundo tilda a David Fernández de la SCUP de chofer de ETA. Diferentes medios de derechas acusan al grupo de rap Los Chicos del Maíz de ser unos proetarras. Jaime Mayor Oreja compara a Artur Mas con ETA por internacionalizar el conflicto entre su comunidad y el Estado. ABC compara el 25S, rodea al Congreso con ETA. Y así uno tras otro caso de miembros del Partido Popular que ha establecido equiparaciones y comparaciones con la banda terrorista ETA, utilizándolo como insulto, y decían, y al final a los que se persigue son a Facu Díaz y a La Tuerca News. Bueno, en fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Eduardo Galeano. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. ¿Sí? Sí, Facu Díaz. Sí. Fernando Berlín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Radiocable.com. Bueno, ya lo sabéis, otro de los protagonistas de la actualidad, y refiriéndonos a la libertad de expresión, es Facu Díaz, el guionista y director de Tuerca News, que ha sido citado ante el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, por un vídeo en el que parodiaba al Partido Popular encapuchados y entregando las armas. Las alusiones son evidentes. Bueno, ¿cómo estás, Facu? Pues bueno, bien, asumiendo todavía la noticia y preparándome para declarar en la Audiencia Nacional. Oye, has dicho que te sientes... La Champions League, digamos, de las denuncias. Has dicho que te sientes como un daño colateral en un ataque a Pablo Iglesias, ¿es así? Sí, yo estoy convencido, vamos, cualquiera que se fije un poco se dará cuenta de que bueno, es una cosa que me está salpicando a mí, pero realmente a quien le interesaba publicar titulares se ha encargado de colocar a Pablo Iglesias bien grande al lado de mi nombre y de mi cara, porque en definitiva todo esto forma parte de una serie de ataques que están llegando a una formación política a la que no pertenezco, que es Podemos, y a Pablo Iglesias, que es compañero de La Tuerca, y en este caso pues me ha salpicado a mí por estar cerca y porque algunos puedan tener ese titular, que es que un colaborador de Pablo Iglesias está imputado por la Audiencia Nacional, y bueno, creo que tiene más que ver con eso que con el sketch en sí o conmigo. Oye, el vídeo ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por la Asociación Dignidad y Justicia. Dicen que constituye una humillación, vejación, descrédito, menoscabo y escarnio de las víctimas del terrorismo. Dicen que está tipificado en el Código Penal esto así. A mí me gustaría pedirte una valoración sobre esas calificativos. Pues me parece un disparate y además es algo que evidencia que dos cosas, o que no han visto el vídeo o que lo han visto con unos ojos pero completamente muy alejados con los que los puedo ver yo mismo, o me parece que cualquier persona con dos dedos de frente que se daría cuenta enseguida en cuanto vea el vídeo que no se hace ningún tipo de referencia a las víctimas, ni ninguna insinuación ni nada parecido. Lo único que hay es un tipo con un pasamontañas puesto haciendo un sketch humorístico. He visto otros sketches parecidos en TV3, incluso habías tuiteado una captura de, no sé si era Intereconomía o canal de la TDT. Sí, Intereconomía también hizo un sketch parecido, incluso con el anagrama de ETA detrás, cosa que
a mí tampoco me parece tan grave. Es decir, yo no hubiera denunciado tampoco ese, simplemente lo he puesto como un ejemplo de cosas que ya han sucedido, que no soy el primero que hace un sketch con esas características, y que si de algo se me puede acusar es de ser un poco original, pero en cualquier caso eso no creo que sea algo que tampoco haya que llevar a la Audiencia Nacional. Oye, lo que ha provocado son unas reacciones durísimas en las tertulias, en los medios de comunicación. ¿Cómo las valoras? Bueno, en general, pues de los tertulianos y este tipo de cuestiones no esperaba mucho. Quiero decir, es gente que se encarga de dejar patente a diario cuál es el nivel que desgraciadamente hay en la televisión de este país, pero de lo que sí que me sorprendió, la declaración que quizás más me ha llamado la atención es la del vicepresidente de Dignidad y Justicia, que entró en 13 Televisión a dar su opinión sobre este caso y acabó la entrevista telefónica que le hicieron llamándome directamente proetarra y amigo de los terroristas. Bueno, quizás esta es la declaración que yo saco un poco más como pues representativa de al final se convierte pues en el todo, el que incluso yo también paso a ser proetarra y amigo de los terroristas. Bueno, pues en la cantidad de disparates, imagínate de ahí para abajo. Ayer se pronunció el propio Pablo Iglesias sobre esto e incluso también Leopoldo Barreda, del Partido Popular, se mostró muy molesto con ese apoyo de Pablo Iglesias, pero claro, hay algo de irónico en viajar el domingo a París defendiendo la libertad de expresión y la sátira como bases de un modelo de un modelo social y luego hacer estas declaraciones, ¿no? Sí, desde luego. Es irónico que bueno, ya no solo nuestro gobierno, si fuera solo el nuestro el único hipócrita presente en esa marcha, pues quizá no sería tan grave, pero ver en aquel sitio a gente como Sarkozy o como el primer ministro de Israel, pues a uno le genera cierta repulsa, ¿no? De todas maneras, a mí me hubiera encantado ver el mismo énfasis que está poniendo el Partido Popular con este caso, con cosas que suceden bastante a menudo y que tienen como objetivo formaciones políticas como por ejemplo Podemos, que hace poco se veía en Telemadrid con su logo fundido entre el de Sortu, que es una organización política hasta donde yo sé democrática y legal, y también el anagrama de ETA. Es una captura que circula bastante por redes y bueno, yo ahí no había ningún representante del Partido Popular alarmado porque Telemadrid fusionara esos tres logos con una clara intención política. Bueno, Facu Díaz, el jueves, citado en la Audiencia Nacional ante el juez Javier Gómez Bermúdez por esa parodia con el Partido Popular. Facu Díaz, muchas gracias por haber atendido esta llamada. A ti, Fernando, muchas gracias. Radiocable.com. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. Bueno, y como siempre saludamos también a quienes se incorporan a través de las redes sociales. Vicentico, Virginia Rodríguez, Charo Chamizo, Gala Rodríguez, Javier Crae, PSV, Pepa Porcel, dice tu vecino, Manolo Cas, María Rivera, Reiner Bandler, en fin, a los que os incorporáis, a los habituales y a los que os incorporáis también en diferido y que componen una suerte de focus group, de CIS particular. Y os quiero pedir opinión sobre un asunto.
I don't know what you will decide. Decía que es día 13 de enero de 2015 y abrimos una página del cuaderno de Bitácora porque quería preguntaros vuestra opinión sobre un asunto. Ayer la Audiencia Nacional dio carpetazo a la investigación de los vuelos de la CIA. También conocimos que para luchar contra el terrorismo, Fernández Díaz ha propuesto más controles fronterizos y además esto ha tenido una repercusión enorme en diferentes medios de comunicación internacionales. Estoy viendo que lo han destacado, el The Times lo ha destacado, Financial Times, el SECO, en fin, ha tenido una enorme repercusión. Pero no han sido las únicas propuestas. Estados Unidos pide intensificar los controles de pasajeros de avión. En el Reino Unido se está pidiendo también intensificar las intervenciones telefónicas. Y preguntaba al principio, ¿podemos seguir hablando del mundo libre occidental? ¿Dónde está el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles? Veréis que se está aplicando la doctrina del shock paso a paso y desde luego además todo rodeado de profundas contradicciones, porque esta misma denuncia contra Facu Díaz por parodiar al Partido Popular y a ETA, pregunta, ¿ratifica esto también los valores europeos de la libertad de expresión que fuimos a defender el domingo a París? Pero la pregunta que os quería hacer es esa. ¿Dónde ponemos el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Estáis dispuestos a renunciar a ciertos derechos civiles, como el tránsito libre entre países, como las comunicaciones telefónicas, intimidad en las comunicaciones telefónicas, por mantener un grado de seguridad? Porque es evidente que cuanto más subes la seguridad, más derechos civiles pierdes. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué os parece? ¿Qué opinión os merece a vosotros? Vargas Llosa. Nos hacemos la idea de que un dictador es algo que se impone, como un tsunami sobre una sociedad que pasa a ser víctima. Y eso es mentira. Muchas veces las dictaduras las creamos nosotros mismos, les abrimos las puertas, renunciamos a ser ciudadanos porque preferimos ser súbditos o esclavos. Renunciar a que alguien al que le atribuimos poderes semidivinos, Stalin, Mao, Trujillo, Fidel Castro, etcétera, resuelva todos los problemas, tenga poderes para resolver todos los problemas. Las palabras de Vargas Llosa estoy pensando que son muy poderosas porque son muy ambiguas. Es aplicable menos a la democracia, a todo, ¿no? Y claro, se está poniendo en riesgo un modelo que habíamos alcanzado y que nos permitía convivir después de la Segunda Guerra Mundial con derechos sociales, derechos civiles, nos permitía convivir con una cierta tranquilidad. Y aprovechando la doctrina del miedo, la doctrina del shock, todo esto está siendo puesto en cuestión. Bueno, vais a ver que todo esto lo menciono porque hoy ocupa las portadas de todos los diarios, del kiosco, de todos los diarios impresos. El País, por ejemplo. Europa se plantea medidas de excepción contra el yihadismo, dice el periódico El País. Francia y Reino Unido consideran controles a las comunicaciones en Internet. Alemania estudia retirar el carnet de identidad a los radicales sospechosos. Hollande despliega 10.000 soldados y Sarkozy pide que se expliquen posibles fallos. Y todo esto está pasando en una semana. I don't feel what you feel. You just live inside your plastic mind. Never know what's real here. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos.
Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Y os pedía opinión sobre los equilibrios entre la libertad, entre la seguridad, entre los derechos civiles. Y PSV dice: debería investigarse la procedencia de las armas que usan los fanáticos. Dice: tu vecino, algo en lo que coinciden varios internautas, dice: no creo en las casualidades, sí en las causalidades. El corresponsal internacional Rainer Bandler precisamente nos pone un mensaje que dice: no, los planes ya estaban diseñados, la situación les viene de puta madre. Dice The Cast, dice: el problema es que hay que cambiar el modelo de seguridad. Ya no hay violencia estatal y ahora los ejércitos tienen que cambiar de modelo. Y Cora, recuerda las palabras que decía aquí ayer Baltasar Garzón: hay que trabajar desde la causa del terrorismo, no solamente desde el efecto. Y Maese Ciprés, fijaos, es que es curioso porque la mayor parte de las opiniones que se están expresando en Twitter insisten en que no se deben limitar los derechos civiles, aunque sea para obtener mayor seguridad. Dice, el límite, dice, debe decidirlo la gente, votando propuestas. Así es verdaderamente la democracia. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind, let my soul go free. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sigue con nosotros. Across the sky, my soul sailing out there, nowhere left to hide. And now I fly above your mountain. Y como os decía, este es el asunto central en todas las portadas, no solamente en España, en la mayor parte de las portadas del mundo, porque estoy observando también en algunos medios de comunicación internacionales como este es precisamente el lugar en el que han puesto el foco también. Lo lleva Financial Times. Por cierto, que ayer fue hackeada una de las cuentas del Pentágono en Twitter. Parece, se atribuyeron el hackeo algún grupo yihadista en solidaridad con los autores del atentado. Esto es lo que dice la prensa internacional. Vaya usted a saber. Dice también The Guardian, lo lleva también en portada. Dice que el primer ministro británico quiere nuevas leyes de espionaje en Internet. Lo lleva a la portada del Guardian. Y no es el único. También otros medios de comunicación internacionales. Pero fijaos, es que yo pensaba, después de los papeles de Wikileaks, pensaba que las comunicaciones ya estaban interceptadas. ¿Es que quieren interceptarlas más? ¿Es que se puede interceptar todavía más? Lleva también el International New York Times. Dice: las movilizaciones de Francia, movilízale al ejército para obtener mayor seguridad. Lo lleva el Daily Telegraph también. En fin, en todas las portadas del mundo. Por supuesto también en las españolas. En fin.
and my soul goes. Lo que lleva, por ejemplo, El Mundo en portada, aunque lo lleva, fijaos, lo lleva en una columna, no es el tema central en el periódico El Mundo, pero sí en una de las columnas dice: Francia moviliza 15.000 efectivos por la amenaza del yihadismo, aunque como asunto central en el periódico dice que Hacienda ha descubierto la fortuna en el Caribe de Oleguer Pujol. El hijo menor del expresidente ocultaba 2 cuentas, dice, en Curazao con 2,8 millones, y 3 sociedades en Bahamas con 1,8 millones. Dice, la agencia tributaria denuncia al juez su falta de colaboración. Bienvenidos a la fiesta española. Pero como os digo, ese es el periódico El Mundo, que la realidad va por un sitio y el periódico El Mundo hoy va por otro, porque, por ejemplo, si nos vamos a la portada del periódico La Vanguardia, dice: Francia combate el miedo con el ejército en las calles, 10.000 soldados desplegados superan a los de las misiones en el exterior, y Rajoy espera que el Partido Socialista apoye su plan para controlar viajeros y páginas web. Periódico de Cataluña también: ciberataque yihadista contra el Pentágono. Obama anuncia un plan para blindar Internet. Hackers ligados al Estado Islámico difunden datos confidenciales de militares de Estados Unidos. Por cierto, el periódico y también La Razón llevan en su portada la nueva portada de Charlie Hebdo. Dice: vuelve mañana a los kioscos, y de nuevo con una imagen de Mahoma, con un dibujo que dice: yo soy Charlie, y un texto en francés que dice algo así como: os perdonamos, os perdono. Okay, fine, I'll get back in line, 'cause if I don't, I know there's hell to pay. I won't try to fight it, or try to stand apart. I won't think that I'm different, 'cause I'm not. Y esa, como digo, es la portada del periódico La Razón. Dice: Mahoma llora y también es Charlie. Dice: la portada más esperada del semanario que sufrió el zarpazo yihadista. Mañana se publica una edición especial con otra caricatura en la que el profeta lleva un cartel del célebre Yo soy Charlie. Dice también: los abogados de ETA daban 125 euros al mes a cada preso con dinero negro. Sortu llama a dar jaque mate a la Guardia Civil en el País Vasco. Dice el periódico La Razón, es que sabéis que ayer se fueron detenidos 16, dice La Razón, 16 colaboradores de la banda terrorista ETA que defraudaron 1,3 millones, diversos abogados de los que trabajan para Sortu y para los detenidos por terrorismo. Sí, me dice Rojo Cabreado, dice: La Razón fue el único periódico que publicó en portada la caricatura de Charlie Hebdo. Es verdad, fue el periódico, pero en esto ha habido bastante debate, ya lo conté ayer, ¿no? Y de forma más profunda en el vídeo que hice en Infolibre. En el mundo norteamericano, el mundo anglosajón, por ejemplo, especialmente en Estados Unidos, donde los criterios editoriales son bastante estrictos con la ofensa hacia las religiones, no se publicó en portada. Y no precisamente, os podéis imaginar, el New York Times no tiene ninguna inquietud en términos de seguridad, ¿no? Pero no precisamente por miedo, como aquí se le acusaba a la prensa española, ¿no? Sino por una cuestión de respeto. Si veis las directrices editoriales de la BBC, son muy, muy, muy estrictas en ese sentido, ¿no? Una ofensa a cualquier religión, hay que entender que tanto New York Times, Wall Street Journal, el periódico Washington Post, la BBC son medios en fin, son medios globales, ¿no? Y con una vocación puramente global. Y cuando uno pretende hacer un medio de comunicación global, tiene que ser muy, muy sensible al respeto a las diferentes religiones y no mezclar nunca la religión con el terrorismo
Y estas cosas que aquí en España, que somos de espíritu más caliente, siempre nos inquietan mucho cuando la BBC no utiliza la palabra terrorista, sino que utiliza la palabra... Todo esto que aquí provoca bastante debate, en el mundo anglosajón y especialmente en el mundo norteamericano es un debate bastante superado. Son muy respetuosos con otras formas de entenderlo. Podrá sentar mal o bien, pero esa es la explicación, no es una cuestión de miedo, y así se ha referido a ellos todos estos días diversos editoriales, insisto, en New York Times, Lo que sí que es verdad es que en Estados Unidos también ha existido una cierta polémica, porque la revista Rolling Stone escribió una crítica muy profunda a esos medios norteamericanos cuando decía, pero no actuáis igual cuando no se trata del mundo del Islam, y ponía varios ejemplos la revista Rolling Stone de tratamiento de informaciones, por ejemplo de la CNN, que había sacado cosas sobre la Iglesia Católica que podían considerarse ofensivas. Pero yo creo que hay un baremo, ¿no?, que es el que nunca se cruza, que es donde sitúa cada religión el límite de su ofensa, ¿no? Porque obviamente no se siente igual de ofendido porque retraten a Cristo, por ejemplo, un católico, no le provoca ninguna ofensa, y le provoca una enorme ofensa, y consideran que es un ataque a su propia religión, a su propia libertad religiosa, un musulmán si ve caricaturizado a Mahoma. En todo caso, es un debate que existe, que está en los medios de comunicación, pero que está recogido, bastante recogido en las directrices editoriales, como digo. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Llevamos 30 minutos. Dice Rainer Bandler algo en lo que tiene mucha razón. Dice, mañana se acaba. Cuando salga el nuevo Charlie Hebdo ya no querrán ser Charlie. Bueno, pues esto es lo que da de sí el kiosco, el internacional y el nacional. Ya sabéis que estamos viviendo un momento de enorme tensión en lo que a los derechos civiles se refiere, en lo que a la seguridad se refiere. Pero en fin, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás solo. Rainer Bandler, Anela, De Cast, Celsius Víctor, Juan Cruz, Daniel Riquelme, Ara, Stop Tip, Hab Balfrey, Maese Ciprés, Nacho SR, Vicentico, Cora, os acompañan. Gracias a todos por la compañía. Mañana, más. Entrevistaremos a Pedro J. Ramírez aquí. A ver si nos detalla en qué consiste ese medio de comunicación que va a lanzar. Hasta mañana. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh.